Buenos días, estimados aprendices. A nombre del Centro Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Meta, el Centro Agropecuario, del Centro Agroindustrial. Pucha, espere a ver. Niña. Buenos días, estimados aprendices. A nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Meta, Centro Agroindustrial del Meta, con sede El Achón, cuyo subdirector Rafael Ángel Aguilera Martínez y el coordinador académico Luis Alejandro Bautista Sánchez y su orientador del curso Cultivo y Cosecha de Palma, Germán Ricardo Cárdenas, reciban un cordial y caluroso saludo de bienvenida para desarrollar este curso en forma virtual, puesto que por exigencias del gobierno la cuarentena no nos permite en este momento ofrecerlo en forma presencial. Entonces vamos a utilizar este medio para poder nosotros ir desarrollando el curso. Primero que todo, pues quería indicarles sobre las prevenciones que debemos de tener para prevenir el coronavirus que se está presentando. Entonces, la primera recomendación es lava tus manos. Entonces, el coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y luego cuando se lleva la mano a la cara. Por eso es importante el frecuente lavado correcto de las manos. Entonces, si no tenemos ningún desinfectante a base de alcohol, debemos de estarnos lavando las manos siquiera cada 2 horas, bien refregadas por todas partes para evitar el contagio. Segundo, limpiar la superficie regularmente. El virus puede permanecer activo varios días sobre una determinada superficie, por lo que es recomendable limpiar en forma regular las superficies de la casa u oficinas que habitualmente utilizamos. Tercero, infórmese sobre el coronavirus. Es preciso obtener información correcta de fuentes confiables y oficiales, debido a que la información falsa que circula no ayuda a controlar la epidemia. Hemos visto que hay muchas comunicaciones que lo que hacen es desorientar a la comunidad y al pueblo en general. Cuarto, evite viajar si tiene fiebre o tos. En caso de tener algún síntoma similar a la gripe, es recomendable no trasladarse en medios de transporte. En caso de tener síntomas en pleno vuelo, es preciso descubrir a las autoridades agroportuarias su origen de viaje y con qué personas hemos estado los últimos días. Quinto, si tose o estornuda, para no esparcir el virus que se acumula en la saliva, es preciso cubrirse la boca al estornudar o toser, pero nunca con la mano para prevenir tocar luego superficie o a otra persona. Sexto, si tiene más de 60 años, en el caso mío, el virus tiene una tasa mayor de mortalidad en personas de más de 60 años y con una enfermedad preexistente, por lo que es importante quedarse en casa y no permanecer en lugares donde se concentra mucha gente a fin de no exponerse a contagios. Séptimo, si no se siente bien, ante cualquier decaimiento y síntoma febril o de mucha tos, es importante concurrir al médico y explicar dónde estuvo o con quién en las últimas horas o días. Octavo, es importante el aislamiento ante cualquier síntoma para evitar contagiar a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Si no es posible, hay que evitar compartir los mismos utensilios y cubiertos para comer, desinfectar bien los espacios cerrados como baños y habitaciones y mantenerse lo más alejado posible de otras personas. Noveno, si desarrolla dificultad para respirar, el coronavirus es un virus que afecta principalmente las vías respiratorias. Por eso, ante cualquier dificultad para respirar o al tener elevada tos, debe consultar al médico. Y décimo, distintos gobiernos y agencias de salud destacan la importancia de no tener miedo o pánico, especialmente si se vive en un país que está circulando el virus. Queridos aprendices, entonces,
para comenzar los temas que nos competen para los cultivos agrícolas en general, existen los factores que afectan la producción agropecuaria. Cuando se habla de factores que afectan la producción agropecuaria, no está hablando de que factores que limitan la producción agropecuaria, no, factores que afectan positiva o negativamente la producción agropecuaria. Dentro de esos factores tenemos el clima. Si nosotros seleccionamos el clima adecuado para establecer un cultivo de palma, pues asimismo vamos a tener o mejores o peores producciones. Entonces el clima está conformado hay 5 elementos principales que conforman el clima, como son la temperatura. Entonces la temperatura, hay que tener en cuenta el clima donde se adapta, la temperatura a la cual se adapta bien el cultivo de la palma. Los vientos, excesivos vientos lo que hacen es ocasionar daños al cultivo y nos tumban las palmeras. La humedad relativa, cuando hay una humedad relativa muy alta, lo que hacemos es facilitar la entrada de enfermedades al cultivo. La precipitación, necesitamos lluvias, más o menos 2.800 milímetros de precipitación de lluvias anuales para que el cultivo nos produzca en la forma que esperamos. Y la altura sobre el nivel del mar a la que debemos de ubicar el cultivo. Cuando hablamos de altura, estamos hablando de la altura que se encuentra el lote sobre el nivel del mar en forma horizontal. Entonces medimos la verticalidad de esa paralela horizontal a la que está. En este caso, Gaitán está a 260 metros de altura sobre el nivel del mar. También tenemos el suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de clima y suelo, estamos hablando de propiedades agroecológicas. El suelo tiene como sí 3 clases de propiedades. Las propiedades físicas. Las propiedades físicas son la textura, la estructura, la porosidad, drenaje, color y profundidad efectiva. Cuando hablamos de textura estamos hablando de tamaño de partículas. El tamaño de partículas del suelo, las propiedades físicas que son. Hay 3 clases de partículas en el suelo, según su tamaño, que son las arenas, limos y arcillas. Las arenas son de textura gruesa y las arcillas son de textura muy fina. Entonces lo que nosotros tenemos que comenzar a aprender es a obtener la textura del suelo donde vamos a sembrar. Para eso vamos a tener oportunidad más adelante de hacer unas prácticas de cómo se determina la textura del suelo. La estructura es la forma como esas partículas del suelo están agarradas en el suelo, cómo conforman ese suelo. Porosidad, la porosidad está directamente relacionada con la textura. A textura más gruesa hay mayor porosidad que en textura fina. Entonces, en arenas tenemos más porosidad y en limos tenemos menos porosidad. Lo mismo el drenaje. Cuando la textura es muy fina, pues el agua no penetra fácilmente al suelo. ¿Qué ocurre diferentemente con las arenas? Que con las arenas, como tiene alta porosidad, el agua se percola fácilmente. El color lo que nos da es la procedencia del suelo, y la profundidad efectiva lo que nos dice es cómo se mueve el agua en el suelo. Si tenemos una profundidad efectiva de más de 1 metro, 2 metros, podemos sembrar cualquier cultivo porque no hay capas endurecidas que nos obstruyan la emisión de raíces o que las raíces penetren al suelo para anclarse fácilmente. Entonces esas propiedades físicas hay que tenerlas muy en cuenta para poder nosotros establecer un cultivo, llámese como se llame. Llámese palma, llámese tomate, llámese cacao, llámese pastos. Las propiedades físicas nos van a decir
qué labores debemos de hacer para instalar nuestro cultivo. También el suelo tiene propiedades químicas. Yo no sé si ustedes habrán oído de la acidez del suelo, la fertilidad del suelo y el contenido de materia orgánica. Cuando hablamos de acidez del suelo, se establece una tabla de 0 a 7, donde el 7 es neutro y de 7 para abajo son suelos ácidos y de 7 para arriba son suelos alcalinos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tener nosotros muy cerca a la neutralidad el suelo. Entonces, en acideces de 5 a 6,5 más o menos son suelos óptimos para cualquier clase de cultivo. Cuando tenemos mucha acidez, o sea, suelos por menores de 5, entonces lo que tenemos que hacer es correcciones del suelo que las hacemos mediante las cáliz. Entonces, nosotros debemos de llevar esa acidez más o menos a 6, 6,5 por lo general. Cuando hablamos de fertilidad estamos hablando de las propiedades de la fertilidad del suelo, de los contenidos de nutrientes del suelo. Los contenidos de nutrientes del suelo se determinan por medio de un análisis químico de suelos. Ese análisis químico de suelos lo hace única y exclusivamente un laboratorio de suelos. Entonces, en ese análisis de químico de suelo nos van a decir de los 14 elementos, 15 elementos que necesita una planta para estar muy bien desarrollada, cuáles plantas, cuánto hay en ese suelo de cada uno de esos elementos. Y el contenido de materia orgánica, que es muy importante, nos está diciendo qué cantidad de material orgánico hay en ese suelo. Entonces, las propiedades químicas, los que hacen propiedades físicas, nos determinan el suelo como tal, ¿cierto? Las químicas, el contenido de ese suelo, de los materiales que necesitan las plantas para poder desarrollarse muy bien. Y por último tenemos las propiedades biológicas de los suelos. Entonces, las propiedades biológicas de los suelos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que los suelos por lo general tienen cantidad de microorganismos buenos y malos que lo que hacen es descomponer la materia orgánica. Toda la material orgánico que cae sobre el suelo, si hay alta carga de microorganismos en el suelo, pues nos van a hacer esos suelos cada día más fértiles. Hay insectos como las lombrices, ¿cierto? Hay muchos insectos en el suelo que lo que hacen es de pronto dotarnos de aireación en el suelo, de hacer galerías por donde circula el aire y el agua. Entonces es muy importante que un suelo tengamos de las tres propiedades muy bien definidas, como el 50% del suelo debe tener muy buenas propiedades físicas, o sea que debe tener aire y agua. El 45% debe tener buen contenido de nutrientes y el 5% debe tener muy buen contenido de material orgánico. Entonces, esto que estamos viendo es más o menos el marco de lo que nosotros vamos a ver de suelos. Esto lo tenemos que hacer bajo la práctica, vamos a hacer una serie de ejercicios en la cual nos vamos a empapar muy bien, porque esto es la parte más importante para establecer cualquier tipo de producción agropecuaria. Suelo, clima. Cuando yo hablo de suelo y clima, estoy hablando de condiciones agroecológicas. Cuando oigan hablar de condiciones agroecológicas, suelo, ecológicas, clima. Entonces, combinadas entre las dos nos van a hacer que nuestro cultivo sea de muy buena producción. De todas formas, pues vamos a dejar acá esta clase. Les agradezco mucho su atención. Leámosla, miramos, ya tienen ustedes bastante material de esto para que lo lean, estudien y posteriormente hacerles una evaluación. Muchas gracias y hasta la próxima.